Misteriosa de nuestro amigo Antonio Valencia. Quiero hacer algunas advertencias sin ánimo de molestar a nadie, puesto que estamos todos en familia. De hecho, para que alguno se haga cuenta, se haga una idea de lo que significa Antonio Valencia para la Unión Deportiva, lleva trabajando para nosotros 22 años. Más de lo que muchos de nosotros llevamos de socios. Por lo tanto, le debemos un respeto enorme. Lleva 22 años trabajando para todos nosotros. Eso ya merece un respeto. Aparte del cariño que le tenemos todos, hay que recordar con el respeto y la educación que él nos trata a todos. Por lo tanto, creo que lo menos que tenemos que hacer es corresponderle. No cabe duda, y eso hay que aceptarlo, de que algunas de las investigaciones que él va a explicar, para algunos, resulten increíbles, que dé lugar a risas, al que no se lo crea, lógicamente. Pero lo que no vamos a permitir, y en eso vamos a estar la Junta Directiva muy pendiente, es, y no lo digo por gusto, porque ya existe precedente, lo que no vamos a permitir es ningún acto de gamberrismo. Y entonces, como el que advierte nuestro traidor, reunido en Junta Directiva el día que se celebró la aceptación de esta conferencia, se llegó al acuerdo de que si aquí ocurre el más leve parecido de lo que ocurrió en el Instituto Menéndez y Tolosa, que sepa él que sea que inmediatamente está dado de baja a la Unión Deportiva. Pero está dado de baja para siempre. Después podrá venir perdón a pedir todos los perdones del mundo. No se le va a admitir el perdón porque se le está advirtiendo ahora. Ahora, me creí, me figuré, no sabía, no al lugar. Yo lo estoy advirtiendo. El primer acto de gamberrismo que aquí se haga, ese no entra más en la Unión Deportiva, porque Antonio no se lo merece. Dicho esto, se da la palabra a Antonio García Valencia. Gracias por asistir en mi conferencia en esta Unión Deportiva, que es muy amable, que me conocen todos los socios. Gracias. Y vamos a continuación de estos avistamientos ya del año 89, con perdón, voy a sentarme. Voy a mencionar aquí de unos avistamientos que se publicó en el área del año pasado. Esto ocurrió en el lugar, en el discoteca Flexo, que sería sobre las 3:30 de madrugada. Aquí tengo los nombres de unos muchachos que me dio, se llaman Francisco Jesús González Chico Rey Pollo, de la fecha 16 del 12 de 89. Tengo otros datos también, del año 1968, del día 28, día miércoles, entre Tarifa, Corí, nombre Francisco Jesús Sánchez Chico. En el año 1990, también con el mismo nombre, del 20 del 1 del sábado, polígono industrial, la hora sería la 1:04 de madrugada. Y el día 25 del 10 de 90, jueves, en lugar Torí, en San Roque, en Cádiz. La hora sería las 7:35 minutos de la mañana. Y cuando tuve una conferencia JJ el día 27 de octubre, un objeto salió del estrecho y estuvo media hora estático observando de la Algeciras, que estaba interviniendo un objeto extraño encima de la Algeciras. Y ahora voy a demostrar aquí varios casos muy importantes, si pasamos ya las diapositivas.
aquí veremos, esto fue el día 2 de noviembre de 1990, sería las 18:38 minutos de la tarde. Dos señoras, por lo visto lo vieron, incluso también en ambos lados de la frontera, guardias civiles, Policía Nacional. Y este objeto salió del parque forestal, que se llama el objeto Princesa Sofía del parque forestal. Como veis, en el trayecto del objeto saliendo del parque, una curva que hizo, se perdió delante del peñón y pasó por encima del peñón. Entonces el objeto hizo varias curvaciones para dirección en las Islas Canarias. Este avistamiento estuvo yo 4 días investigando, por si algunas personas que estén en su balcón en San Felipe quizás hayan visto este objeto. El objeto tenía diámetro de aproximadamente 3-4 metros de diámetro. El color era el color violeta, de un poco anaranjado, como al principio veis aquí en este ángulo. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la misma trayectoria de lo que hemos visto anteriormente, ya como experiencia para Islas Canarias, del estrecho ese de otro ángulo de lo anterior. La siguiente. Este fue en el año 1983, una pareja en un monte de Gibraltar, que estaba como siempre en la pareja cálido, en verano. Entonces esto fue el 19 de mayo de 1983. Es un objeto que salió de Ceuta, como cruzando del sur hacia el norte, tirando como para Málaga, por ahí. También en el estrecho se vio, en el estrecho iba un barco, posiblemente han visto también este objeto. En una dimensión tendría unos 5 o 6 diámetros de este objeto, como veis, en color blanco. Pasa el siguiente. Bueno, aquí suponemos que existe una base subterránea, porque entra y sale del mar. Como veréis, esto es una estructura que he hecho yo estos años atrás, y yo pienso de que existe una gran fuerza magnética bajo tierra, y como que no, porque las 3:30 de madrugada recoge energía de nuestra zona. Incluso cuando hubo unos apagones muy extraños en la refinería, pensaba que algo no iba normal. Yo pienso de que también, como veis, hay una especie de agujero. Entre el levante también hay un agujero también. Una señora que salió a las 7 de la mañana, eso fue ya hace 3 años atrás, que me lo dijo, que vive por la parte de la Tonara, salió a las 7 de la mañana, estaba reuniendo una ropa, o atendiendo me parece. Y a baja altura salió el objeto de más adelante para perderse hacia oeste. Pasa a la siguiente. Aquí veremos, esto es un amigo mío, un camarero, mi amigo que se llama Manolo Segovia Alcón, que un tiempo estaba nublado, estaba llovinando, y en ese momento no tenía ganas de dormir, se levantó, entonces este muchacho miró por la ventana, vio una luz muy intensa de norte a sur, como veréis en la diapositiva. Es una zona caliente, como dicen varios investigadores que vienen aquí en nuestra zona. Como una forma de dos patas atrás, como veréis, dejaba una estela. Entonces el interior de la nave era un poco más anaranjado, tirando más oscuro, ¿no? Entonces este objeto decía en la radio que se vio un objeto en dirección a sur, que coincide con este fenómeno. La siguiente. Esto fue en el año 87, en verano, ya casi terminando el verano, me lo he dicho, en la discoteca, no me acuerdo el nombre, con perdón, no me acuerdo el nombre. No, Fleso no. No, ese es más adelante. Discoteca Lara. Silencio, por favor. ¿Cómo se llama, Marco, la discoteca? Discoteca Lara. ¿Olimpo? Discoteca Olimpo, me he dicho. Entonces, estos dos objetos, porque en la Sierra Cabrera no estaba el radar, porque estaba a baja altura. Los ambos lados hay dos barcos que estaban, no sé si el objeto estaba más hacia adelante o estaba más hacia más atrás.
Estos muchachos saliendo de la discoteca vio como un objeto de 3 colores que se movía como un tronco, ¿no? El color verde reflejaba el mar, el amarillo en el centro y el rojo en la parte superior. Los dos objetos se sumergió rápidamente en el mar. Ya habrán visto como ellos ven cosas que lo ven, rápidamente se va, como ha dicho también la base subterránea que la ha visto anteriormente, ¿no? La base subterránea, pues se metió en esa subbase subterránea y posiblemente que no está haciendo cosas con nosotros, como que no tenemos que aceptar, porque es una zona muy caliente, como he dicho anteriormente, de Cádiz, de Mangalora y en Sevilla y Huelva. Pasa al siguiente. Bueno, este caso es muy importante. Esto ha sido en Fuengirola, a Sotogrande. Este objeto salió del mar verticalmente, como veréis en esta diapositiva. Lo que voy a decir no me acordaba anteriormente. Es un trabajo mío, eso es diapositiva, y a través, gracias a esto, voy a demostrar a todo el mundo para que sepa que estoy un poco documentado. Me han dicho muchos reportajes que han visto y me interesa que algunas personas se interesen sobre este tema. Lo que estamos diciendo antes, de que este objeto oscilaba ida y vuelta. Paso a la siguiente porque me parece que relaciona con este mismo fenómeno. Como veréis, ¿vale? Entonces, este objeto oscilaba de izquierda a derecha al centro, ¿no? Entonces, este objeto, cuando ya terminó la oscilación, el objeto se sumergió rápidamente. No cabe duda de que en este caso me gustaría decir los nombres, no hay ningún problema. En esta familia los nombres son Rebeca, Roberto, Abraham, Daniel. No hay ningún problema porque lo han justificado y es afirmativo, ¿eh? Pase al siguiente. Este caso también, ya han mencionado los nombres, esto ha sido en Conil, en Cádiz. Este fue el día 1 de mayo de 1990. Este objeto salió del estrecho de Gibraltar, posiblemente, o una maniobra que hubo en la OTAN, aquí en el estrecho. Pues perdón, es que siempre me equivoco cuando hago este fenómeno. Este objeto son casual, estos avistamientos, porque si pasa en tu coche o por la carretera, son casos insólitos, ¿no? Pues este objeto, como veréis, desde lo alto se ve verticalmente cómo va el objeto, va perdiéndose para perderse ya bajo del mar. Pero el día 2, en misma fecha, rumores que se había visto algo. Esta fecha, me he dicho, la hora sí sería entre las 9 menos cuarto de la noche. Un poco asustado porque, claro, la velocidad que iba el objeto rápidamente seco y después, como veréis, color rojo a azul. Y después pasa al siguiente. Este objeto, no sé si es un objeto o será una nube, no sabemos lo que es, pero este señor estaba un poco, se acercó a su balcón, como vio una luz que le impedía a la vista, ¿no? Le molestaba. Este señor, pues, de pronto se metió para adentro porque le impedía que esa luz le molestaba la vista, ¿no? Entonces, este objeto tenía forma elíptica, forma de una nube elíptica, ¿no? De un color naranja a color verde. Incluso lo vieron también en los guardias civiles que estaban en ese momento de esa hora. Eso sería entre las 1 o las 2 de madrugada, me parece. Y lo vieron también en San Felipe. Sigue la siguiente. Esto es un cilindro, por decirlo de una manera, un cilindro, forma de pulpa más o menos. Como al principio era el arco iris, y el segundo plano, como veis, de color butano. Esto fue en el año 88, si no me equivoco. Sería entre las 1:30 o de las 2 madrugadas, con los climáticos, como veréis, el ángulo que estaba viendo, porque el objeto estaría en el estrecho, o estaba tomando una dirección, o estaba sondeando en el estrecho. Pero a los 20 días, en la cadena SER de Onda Pesquera, en Marruecos, a 60 millas de Marruecos, mi amigo Juan Andrés Gómez Serrano me informó de este avistamiento que coincide con este caso que tengo aquí delante. Paso de la otra. Esto, otro avistamiento de forma herradura, con muchos colores.
Esto lo vieron en la calle Cádiz, una familia que está en su balcón, y como era un tiempo agradable, una temperatura muy buena en esta zona. Entonces vio, al principio los niños no creían que era una estrella, pero la madre se aseguraba que era un objeto extraño, porque por la parte de abajo salía una pequeña nube que salía de abajo, ¿no? Entonces el objeto seguía estático, la familia ya se metía para adentro. Antonio, te levanta y te pone al lado. Dale aquí, te levanta y te pone al lado. No, déjalo. Te recibe un telegrama. ¿Te lo abro? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar sentado? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar sentado? Tony, cuando hables, levántate. Cuando vayas a tener emergencia, levántate. Levántate con la batuta. Levántate. Que no nos sale tú en la foto. ¿Te vas a levantar o no? No sale tú en la foto. Léelo por el micro, Tony. Me llega Dale. una noticia de Antonio Valencia García, Unión Deportiva Uniense. Te deseo éxito, conferencia número suerte, según datos 65021, Andrés Gómez Serrano. No pienso decir nada de esto, porque esto me parece que es un poco de... No, eso es así. Tiene la clave puesta, Antonio, en serio. Te acabas de recibir. Antonio Gómez Serrano. Eso es de un amigo que yo ahí, que también investigando. Seguimos con la diapositiva, aunque es un poco extenso. El tema es muy interesante, hay muchos aficionados en esta zona del Campo de Gibraltar, y esto interesa a ciertas personas que tengo datos muy importantes y es muy interesante. Como veréis, ya lo he dicho anteriormente, de este objeto, de que la madre decía que era un objeto que en muchos colores, y por la parte de abajo vieron como una especie de herradura, como he dicho anteriormente, pero el objeto seguía ahí, pero la familia se bajaron y se metió para su casa. Pero resulta que después había dos guardias civiles que me informó de este avistamiento, y es cierto de este avistamiento. La siguiente. Este otro caso muy interesante, esto ha sido en Sullera o Hacienda, me parece, no muy cerca de la Tunara, me parece. Este objeto salía de la nube, casi tocando varias veces el mar, como recogiendo energía del mar. Para ello es una energía porque resulta nuestra metodología no es tan avanzada como otros avances tecnológicos por los seres extraterrestres, que muy preferidos por nuestra zona del Campo de Libertad. Estos objetos son mayormente avistamientos redondos, ovalados, como ya he dicho anteriormente, en forma de puro. Este caso es muy interesante porque eran 4 o 5 muchachos que estaban pescando. Tiene mayormente más avistamiento porque está más tiempo en la pesca, en caña de pesca, ¿no? Entonces este objeto ya se perdió, como veréis, las nubes eran vientos de poniente, en las nubes iban en dirección a este, ¿no? Este objeto se escondió en esta nube con dirección. Hay objetos que son camuflados y son como una especie de nube. La siguiente. Este es otro caso interesante. Claro, que no me alcanza de la vista, como está oscuro esto, pues no puedo decir la fecha exactamente, ¿no? Si no me acuerdo si sería en el año 68, me parece. Del 87, eso. Este es un objeto grandísimo, una nave nodriza, como veréis, al principio, como un fluorescente blanco, bajando. Entonces había 3 objetos, uno de ellos se perdió hacia el sur, y coincide de que había un señor de la Escuela de este fenómeno de pequeñas naves. Son vehículos dirigidos por la nave grande, nodriza, por decir de una manera. Entonces estos objetos se perdió uno por detrás, por Melilla o por Málaga, se perdió. Otro con dirección a lo que ha dicho anteriormente, hacia el sur. Y otro se perdió abajo de mar, como veréis, el objeto grande que se desplazó un poco hacia adelante y el objeto se deslizó y bajó bajo del mar.
Es un caso muy interesante porque, por la impresión, la dimensión de este objeto grandísimo, que es la primera vez que se ha visto en esta zona, grandes naves que aún no se ha visto hasta ahora. Pasa a la siguiente. Este otro avistamiento, si no me acuerdo exactamente la fecha, 1988, a las 7:20 de la tarde. Febrero del 88. De febrero. Este objeto salió, como veréis, en aquella parte superior a la derecha, que salió de Rabat. Casablanca. Casablanca, Rabat, distintos pueblecitos cerca, ya saliendo de la zona, como veréis ya en esta zona del Campo de Libertad como dirección a Málaga, un color plateado. Pero al principio de allí, donde veremos aquella parte del ángulo del Marruecos, era de distintos colores, pero cuando pasaba por aquí era un tiempo frío, como indiqué ahí, pero pasando por aquí ya de un color plateado, era como un tamaño de una rueda de estos caminos grandes. La siguiente. Este otro avistamiento muy interesante. Este objeto estaba entre las nubes. Entonces, este objeto tenía multicolor, muchos colores, por decir de una manera. Entonces, este objeto estaba dentro de esa nube porque la nube desplazaba hacia este, ¿no? Claro, para no ver el objeto de día, porque eso sería a las 8 de la tarde, más o menos. Esto lo vio desde la calle Santander, de su azotea, ¿no? Un camarero que estaba en tiempo libre y vio casual, es un avistamiento casual. Como veréis, el objeto se perdió hacia al estrecho. Pasa a la siguiente. Bien. Aquí fue en el año 88, sábado, sí, era carnaval. Esta señora, hombre, claro, aquella fecha era carnaval, como que no, porque si hay una señora que no tiene ganas, si hay una señora que no tiene ganas de salir, vio en su balcón, vio de casualidad un objeto extraño. Este objeto giró varias veces en lo alto del peñón, como veréis en la diapositiva, y una foto que un amigo me la dio para hacer una fotocopia para que sea igualado a lo de la diapositiva. Porque es curioso de que este objeto era redondo, colorado, como veréis en la diapositiva. Este objeto ya se perdió en dirección a las Islas Canarias. Esta señora, 2 semanas antes, se ría estas cosas, pero ya no se ríe de estas cosas porque han visto y es verdad, ¿eh? Esto no cabe duda que esto es una zona muy preferida por ellos. La siguiente. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que se publicó en el área en el año 88, el día 4 de agosto. Tenía 3 días de mini vacaciones, fui a la playa. Hombre, esto es para que sea un poco datos importantes. Por favor, esto es un dato importante porque yo estaba en mini vacaciones, que fue... Por favor. Oiga, por favor. Es que esto es muy interesante y quiero dar mi opinión, lo que yo estaba en la playa, que el viento soplaba de poniente. Este objeto se desplazó a una especie de globo sonda, como veréis, verticalmente, hasta que de Petreza vieron unos 7 o 10 personas de Petreza, nos vieron mucha gente, y que me llamaron por teléfono de la Unión Deportiva, me llamaron en una radio de San Roque, porque como lo publiqué yo en el área, del día 4 de agosto del año 88. Entonces este avistamiento, porque el viento que soplaba era poniente, porque si era levante, va hacia el oeste, ¿no? Pero como el objeto luchaba contra el viento de poniente, se perdió entre los montes de Cádiz o Sevilla, se perdió. Esto es un caso muy interesante. Este fue el día 26 de mayo, ¿no? 26 de mayo. 26 de agosto. 26, no, de agosto. Del 5 de los 87. Mayo de los 87. Mayo de los 87. De mayo.
Pues había unas 7 mujeres y 5 hombres que estaban en ese momento en una finca o un chalet, como quieras llamar, que fue a acudir a dar una visita a unos amigos. Era a las 3:30 de madrugada. Este objeto, saliendo de Marruecos, dirección en Algeciras, el Monte Pelayo, muy conocido por ese monte. El objeto se adentró en un monte, como veréis, un resplandor de color amarillo, y la mujer asustada se metió dentro de su coche. Pero uno de ellos, que he conocido, que se llama Paco Borrego, que si tenía su coche iba a donde estaba el objeto. Él no tenía miedo, iba allí. Pero cuando tenía coche, pues se vino por los amigos. Perdón, ya sé, comprendo que vosotros... Pero es que esto es un tema muy serio para... Pues esta es una familia que decide de Algeciras y habló Juan Andrés Gómez Serrano, lo dijo a esta familia que era cierto. Este avistamiento ha sido cierto. La siguiente. Este es otro avistamiento muy interesante para mí y que se llama Luis Ayala Millán. Perdón, el nombre del testigo, mis testigos, que dan datos muy importantes hacia mí. No hay nadie que tenga ese avistamiento muy importante de esta nuestra zona del Campo de Libertad. Este objeto, saliendo de su yera o hacienda, se desplazó en dirección, como veréis en diapositiva, que estuvo 5 horas y media estático, como veréis, de color amarillo azul. Eso ha sido el 26 de abril de 1987. Como veréis, para fumar un cigarrillo, 7 u 8 personas que estaban en una plantilla, un fumador, pues vio un objeto que se desplazaba, da un panorama de la parte de la Tunara. Vio un objeto que se desplazaba, como veréis. Entonces estos señores se metió adentro para trabajar y después pasó otro rato para fumar y vio el mismo objeto todavía. Era a las 5:30 cuando ya el objeto se perdió dirección como anteriormente se perdió. Este caso es muy interesante porque yo tenía en una radio puesta en Radio Rama de la cadena SER de la Algeciras, de un investigador, Rafael Tobaja, que es investigador privado de ciencia oculta. Pues el resto de las horas que se fue el objeto, pues había una conversación en una emisora que este señor mencionó la palabra de base de OVNI en el Campo de Libertad, en nuestra zona del Estrecho. Pues no sé si este objeto estaría escuchando, como anteriormente del 27 de octubre, JJ Benítez, que viene de una conferencia aquí en Algeciras, había un objeto también que coincide con esto. No sé si este objeto escucha nuestras conversaciones cuando hay una conferencia donde vamos a dar la conferencia. Pues este objeto da coincidencia y le dijo a mi amigo Juan Andrés Gómez Serrano que posiblemente que esté cierto que nos escucha nuestras conversaciones en una radio, o una emisora o una conferencia, como este caso de JJ Benítez, que estuvo media hora estático. El objeto salió del estrecho y se perdió al principio como salió del estrecho. Era color violeta, como el anterior del caso del día 2 de noviembre de 1990 del Parque Forestal, que coincide con este fenómeno. La siguiente. Aquí veréis en el año 87, se llama un pescador suí, muy conocido. Este objeto era un color incandescente, como veréis, color rojo. Eran 2 o 3 pescadores, sería a las 7 menos cuarto de la mañana, porque la advertencia que le dije el objeto a esa persona que se aleje de allí, porque él puede hacer una radiación o una enfermedad que se aproxima a un objeto a una persona. El objeto, como veréis, ya sabemos que existe una base de OVNI, porque veréis cómo esta es la parte de África, como el objeto venía del norte de África, dirección sur punto del estrecho. El objeto se perdió bajo del mar. Es posible, la base subterránea que he hecho yo, la diapositiva, dar prueba de que existe una base subterránea. Porque la entrevista que hicieron a Juan Andrés Gómez Serrano en Canal Sur, que lo que emite en el estrecho es 14 kilómetros de ancho. Ya es una zona caliente, como Sevilla, Cádiz, Huelva,
son zonas calientes. Como que no, hay que llamar esa palabra zona caliente, porque hay buena calidad de avistamiento. Buena calidad. Buena calidad de avistamiento. De testigos presenciales que tengo en mi archivo. Porque no, estoy demostrando todas estas cosas aquí, para que sepa que estoy documentado. La siguiente. Aquí vemos otro avistamiento de un chiquillo de 12 años en su balcón en San Felipe. Vio un objeto que salía de la parte de África. Este objeto tenía forma un poco redondo, más bien puntiagular, como veréis. Él sería sobre la 1 más o menos cuando el chaval vio esto. Y después un guardia civil coincide con este fenómeno. Es curioso porque ya he mencionado ya la palabra de zona caliente. Pasa a la siguiente. Este es un caso muy interesante también. Yo ya comprendo que esto es en cartulina para que sepa que es un trabajo mío que ha forzado hasta las 2 de madrugada para que sepa que esto es una demostración de lo que hago un esfuerzo en mi trabajo. Esta pareja, hombre y marido, bueno, perdón. Vale, gracias. Por favor. Este objeto salía del norte de África, como ya veréis que siempre sale del norte de África. Estos avistamientos era el tiempo marítimo, con tormenta, rayos, como veréis, de forma de hongo. 6 objetos que confirmaba por un chaval de la Sierra Camonera en el radar que detectó algo normalía en esa zona. Entonces, el conserje del casino de Gibraltar contempló por lo menos el fenómeno, que duró 2 minutos cruzar este objeto a nuestra zona. Pasa a la siguiente. Bueno, esto también es un caso muy interesante. Este objeto, como forma tragaperra, de muchos colores, perdona porque así lo confirman varios investigadores, no solamente soy yo. Este objeto ha sido llamativo en todo el campo de Gibraltar, e incluso ha salido en el área. Ese fue en el año 86, el 17 de octubre. Forma como un meteoro blanco, como veréis, y por detrás de muchos colores. Entonces había 7 o 8 guardias civiles en la frontera, como veréis, lo vieron todas partes del campo de Gibraltar, incluso de la refinería, San Roque, los barrios, lo vieron todo en esta zona. Uno de ellos fue a investigar un tal cabo, no quiero, por obvio, razones obvias. Me decía este cabo que lo que vio aquella noche no era ni un avión ni nada por el estilo, porque de que vio ese objeto nunca se olvidará lo que vio aquella noche. Hasta incluso los compañeros vio ese gran artefacto que se voló en nuestra zona del campo de Gibraltar, porque era una alerta ONI de Algeciras, y como tengo amigos de aquí de la línea me ha confirmado este avistamiento. Incluso este diapositiva lo publiqué en el área en el año 87. Era las 3:30 de la mañana, cuando una persona que estaba echando gasolina en una moto en la gasolinera La Rosa, la gasolinera La Rosa, ¿cómo se prendió? Porque iba bajo de altura esa nave y de pronto se escuchó un ruido, como un zumbido, decía también el cabo que coincide esta fecha. Pase la siguiente. Este mismo fenómeno que el anterior, pero ha sido por el estrecho. El mismo, pero ya por el estrecho. Esto lo vieron un camarero también de la calle Santander que coincide, y ya son 2 casos de este mismo señor de la calle Santander. Como veréis, igual como el anterior. Sigan. Pase la siguiente. Bueno, este otro avistamiento, mi amigo Manuel Segovia Alcón, camarero, que vio un objeto de forma de cohete, o más o menos como una antorcha, ¿no? Como veréis, salió del norte de África,
Y veréis, en ese círculo pasó a en otra dimensión, como ya avanzando vertiginosamente la luz. Pase la siguiente. Prende la luz, por favor. Bueno, ha terminado esta primera parte de diapositiva. Como información os diré que Antonio Valencia García, lleva investigando más de 15 años. Tiene una documentación extensísima que está al servicio de cualquiera que quiera presenciarla. Ahora vamos a pasar al coloquio. Lo más interesante de este acto son las preguntas que el público quiere hacerle a Antonio, que con sus conocimientos creo que le contestará todas las dudas que tenga de estos temas, o incluso de lo que ha explicado, alguna duda que tengáis, os las podéis preguntar a él, pero vamos a tener un orden de intervenciones que va a ir canalizando nuestro moderador, Rogelio Rodríguez. Buenas noches. Bueno, señores, las preguntas, ni que decir tengo, que serán relativas al tema de investigación y avistamientos, tal como don Antonio Valencia García ha expuesto. O sea, no se permiten preguntas sobre tu vida privada, en fin. No, lo digo porque no se vayan a desviar del tema que estamos tratando esta noche. Así que cuando quieran, por favor, los que quieran preguntar, señor Chico. La pregunta que me ha hecho mi amigo Chico fue un caso muy interesante, porque a través de la música hay mensajes que dan un mensaje a nosotros y no sabemos interpretarlo. Como que no, debemos aceptar que estos objetos vienen a demostrar una cosa inexplicablemente. Yo pienso que esto ocurre en cualquier lugar, no solamente aquí, en todas partes. Eugenio Siragusa es un contactado de estos seres superiores, de Adonai Sia, Salto Serán, que son seres superiores que los extraterrestres vienen a visitar nuestra zona del campo de libertad, y como que no, en otro punto, como América, el cono sur de América. Esto es cierto porque da posibilidades de que ciertas pruebas y de que, como que no, yo tengo un caso de la madre de Amalia Soro, ya mencionar el nombre de la madre de Amalia Soro, que fue a investigar a Andrés Gómez Rano, este caso de la mujer que tocaba el piano. Le apareció un ser que cerca de 3 metros, le apareció en su casa mientras tocaba el piano. Y por eso mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Hay dos, pero yo voy a hacer la primera. La primera es que yo quisiera saber desde cuándo los cuerpos, estos, en el espacio, esos cuerpos que describe, desde cuándo visitan la Tierra. Bueno, la primera pregunta que me ha hecho me parece muy interesante, porque los hombres primitivos vieron primeramente estos objetos extraños en aquella época, de que nos visita de hace muchos siglos. Ellos han observado nuestra evolución del planeta Tierra. Los hombres primitivos, como un investigador que fue a las cuevas de los montes Pirineos entre Francia y España, descubrieron unos dibujos. Esto, cuando hacemos un dibujo de un artefacto, ellos, como no había que tiempo, lo pintaban con sangre de los búfalos, lo que sean, los animales. Como que no, esto hay muchos sitios donde vamos a investigar. Debemos aceptar este fenómeno, porque son testigos presenciales, las civilizaciones, las tribus ven estos artefactos desde la época remota. El hombre no ha llegado a la evolución del ser humano en nuestro planeta Tierra, por la evolución de la Tierra, porque en aquellos tiempos había monstruos gigantes y no era la evolución del hombre. Hasta que el hombre sapiens, que es más inteligente, reconoce de que algo están vigilando nuestro comportamiento, nuestra observación, nuestra evolución. Yo pienso, la pregunta, ¿cuál es también la segunda, Manuel? No es una más que la primera. Sí, ya la he contestado desde hace tiempo. Bueno, y ahora les voy a decir la segunda. Si en realidad
visitaron nuestro planeta en los primeros comienzos, cuando se estaba saturando toda nuestra superficie, ¿eh? Entonces, si ellos venían, como dice, con una intención, con una idea, qué poco me parece que la han invertido o la han transmitido a nuestra propia especie, ¿no? Bueno, es que es un tema bastante... Esta pregunta es un poco difícil de contestar, pero vamos a ver cómo me sale la cosa. A ver cómo me sale la cosa. La especie humana, porque tú sabes ya muchas personas, el Big Bang, la fuerza desconocida que existe en el cosmos, de que la especie humana, o un germen, o como el animal sale del mar, el reptil, se transforma en una criatura ya del mono va buscando la perfección, hasta que aparezca en la cara de la persona identificación físicamente de este planeta Tierra. Los demás planetas no sabemos si habrá vida o no habrá vida. Yo sé que sus tecnologías son muy avanzadas y como ya he dicho anteriormente, que nos visitan constantemente. Son periódicamente o cada 2 o 3 días aparecen objetos de ciertas maneras de su estructura, estos objetos, como que no, si la especie humana va evolucionando su inteligencia. La inteligencia es la base principal de la vida de este planeta Tierra, porque el Sol está más cerca a la Tierra. Cuando nosotros vamos a investigar un caso de estas preguntas que me han hecho hoy, y que la especie humana debe desarrollar, porque si no desarrollamos es que vamos a pasar a un retrocedimiento, a otro nivel, hasta que recuperamos esa inteligencia. La especie humana debemos avanzar, adelantar la tecnología que otros venga a superarnos a nosotros. Gracias. ¿Otra pregunta? Señor Chico. He observado antes de que, por lo visto, aquí en la bahía hay una base de león. Entonces, ¿tú crees que la fauna marina se ha perdido a consecuencia de esta base que hay aquí, por eso que se ha metido en el Windsor? Por favor, chicos. Hombre, porque tú sabes que los pescadores ahora ya no pueden salir y hay un paro muy grande en la tuna. ¿Tú crees que eso influye? No, que va, esa pregunta no encaja en este tema. No encaja. Vamos a ver, silencio por favor. Silencio, si no aquí no nos aclaramos, silencio. A ver, señorita. Que si en un futuro que no sea lejano podemos convivir con ellos. Yo pienso que sí, porque estamos en el encuentro tercera fase, como las películas que se han visto en muchas partes de España. El hombre llega el momento de que tendrá un contacto a final del año 2000 o quizá antes. Está intentando ahora mismo contactar con nosotros, según nuestro desarrollamiento de la inteligencia de la especie humana. Si nuestra emoción, nuestro equilibrio, armonía contra ellos puede contactar con nosotros y en una vida mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. Otra pregunta. Ahora quiere uno de los señores que está bastante interesado en el tema, Pepe Galán, que quiere preguntar algo también. Bueno, yo es que estoy nervioso ¿Tú crees que esta interferencia que hay de que se haya ido la voz puede hacer cosas de que esta fuerza quiera impedir que se demuestre su existencia? Lo del micrófono se refiere. Lo del micrófono, que también ya... ¿Me ha entendido la pregunta? ¿Me ha entendido? Él pregunta que si puede ser que el micrófono se llevaría porque estos señores quieren impedir que tú informes sobre el tema. No, esto ha sido una cosa incidente, nada más. Sí, un incidente. Bueno, la pregunta que me hizo... Que si la avería del micrófono puede ser una interferencia. ¿Sí, eso pregunta? No, hombre, no, eso no va nunca. Repita la pregunta, por favor. Bueno, un momento, porque hay cosas extrañas que existen en nuestra zona de Campo y Libertad. La Semana Santa de este año hubo una interferencia muy extraña. Ya, como ha visto ustedes la base subterránea que existe, ellos manipulan cualquier cosa de la superficie terrestre. Ellos manipulan de una manera que nosotros no conozcamos sobre la intención de ellos. Parece ser que la televisión
de esa fecha del día de Semana Santa, entre las 4 de la mañana, llegó a mi casa, me puso la televisión y me creía que había un programa especial, pero nada. Había un color entre lila y blanco, una interferencia muy extraña. Incluso la referería detectó normalía que había en ese. Incluso las luces, incluso en una fábrica donde sea, en un termonuclear y esas cosas, o una base. ¿Otra pregunta por ahí? Manolo Bravo tiene ¿puedo hacerte una pregunta, Antonio? Sí. Por favor. ¿Tiene algo que ver de los ovnis que pasaron por Julián Beteiro porque en mi casa me quedaron parados los relojes y me la llegaron a mí? Bueno, es una pregunta bastante lógica y la voy a contestar. Ya sabéis que los objetos estos manipulan y controlan con las fuerzas magnéticas de estos objetos. Ellos ven de una manera de que nosotros no sabemos nada exactamente sobre ellos, porque la tecnología que nosotros sabemos es que estos objetos manipulan cualquier cosa. Deja el reloj parado, o deja funcionar la tele, o deja todo cualquier cosa, porque ellos dominan toda la materia. Estos objetos manipulan cualquier cosa, lo que he dicho anteriormente. Objetos que son manipulados por seres superiores, que vienen aquí a demostrar estas naves, a hacer cosas con nosotros, y que cierta persona va de su coche, no tiene valor de bajar de su coche porque tiene miedo, y gracias al miedo por no salir, bajar del coche, lo que tiene delante de frente es un bicharraco en el coche. Sí, decir una palabra, bicharraco, sí, claro. Ese bicharraco que tengo muchos expedientes archivados, que tengo tantas cosas que comunicar y publicarlo, no ha dado tiempo a hacer nada, porque el tiempo apremia, y yo pienso de que esto se acumula, como el caso de Andrés Gómez Serrano, que salió en Canasur del año 1735 en el año, y que aquella fecha no ha habido ni tecnología entre las bases militares, nada por el estilo, y mide 14 kilómetros de ancho del estrecho. Es posiblemente que haya una base, como que no. Debemos aceptarlo porque entra y sale. Hay un tío en Tarifa, ve cosas entrando y saliendo, y ya está acostumbrado. Está acostumbrado. Tranquilo, que todas las cosas tienen su final. Gracias, Marco. Hay que guardar un orden. Bueno, vamos a ver. Así, si no, nunca terminamos aquí, si estamos atentos al tema. Esta señorita quería hacer otra pregunta. Yo quería preguntarte que si los planetas que nosotros conocemos dicen que no hay vida, ¿de dónde provienen? Pues viene una estrella muy lejana. Su base está en nuestro sistema solar, ¿cómo que no? ¿Cuántas naves o cohetes que salen de América para descubrir vida en otros planetas? Porque está a un nivel de espiritual. Nosotros no hemos llegado espiritualmente. Ellos tienen una base, nuestro sistema solar, y vienen aquí visitando constantemente. Estos planetas están habitados, pero no físicamente. Espiritual, todo espiritual. ¿Qué decir? Que ellos vienen constantemente a observarnos nuestra intención, porque hay personas que curan enfermedades a través de esos espirituales, de seres entidades desconocidas, de energía que no sabemos de dónde proviene. Debemos aceptar que viene del planeta Marte, o Venus, o Neptuno, o Plutón. Es fuerza desconocida y nos ayuda de una manera para que entendamos que existe fenómeno extraño y debemos aceptarlo, porque de otra manera no hay ninguna explicación. Pues bien, yo pienso que existe criatura en el cosmos, muchos, diferentes formas. Pienso que la inteligencia se basa de una vida de armonía y equilibrada. Si el cosmos tuviera mucha vida, energía, entonces nosotros seríamos contactados con ellos, como ha dicho anteriormente nuestra amiga Paqui, ¿no? Paqui la madre. Ah, bueno, sí, me ha confundido. Bien. Nuestra inteligencia es nuestro receptor donde se comunica con los seres de otras superiores y puede contactar. El mensaje que viene a ayudarnos y no sabemos interpretarlo. Parece ser que todo objeto que visita nuestra zona nos da intención de que viene a visitarnos y viene a vigilar, porque resulta que algo extraordinario va a ocurrir, como que no, debemos aceptarlo, porque hay un evidente.
Hay un evidente que intentó en el programa Espacio Blanco de que Ventura Muñoz tiene contacto con estos seres de entidades, Salto Será y otros seres que tienen contacto. Dice que en Galicia, en la bahía de Algeciras, me tiró en el Espacio Blanco, en este programa, y que algo gordo va a ocurrir, algo extraordinario. No, eso dijo esa palabra el que ha intervenido. Algo extraordinario va a ocurrir. Pues bien, el siguiente. María Rodríguez quería preguntar algo. Antonio, las otras tardes cuando yo estaba merendando abajo, el televisor chico, Sí. ¿te acuerdas que hacía cuando tú pasabas una interferencia? No cabe duda de que hay algo entre mí. Ese es que ellos, o sea, tú te ibas para la parte de la cara y funcionaba, y cuando te venías para acá, hacía la interferencia que te dio. Bueno, porque yo te voy a decir una cosa, de que estoy metido sobre el tema. Yo te digo, observa lo que hace cuando tú pasas. ¿Eso es que ellos te querrían dar algún mensaje? Posiblemente, que dan mensajes por la televisión, o como he dicho anteriormente, ¿no? O algo. Pero yo estoy metido a fondo sobre este tema. Hay algo que está detrás de mí, aunque invisiblemente no lo ven ustedes. Yo pienso que está entre la luz, el tiempo que llevo, 22 años. Porque esto me di cuenta de esto cuando hicieron una grabación yo en mi casa, lo pregunté a mi padre, de cáncer paz, ¿no? Le pregunté a mi padre, ¿aquí se fue la luz? No, entonces en mi cuarto. Yo, así de siguiente, fui a trabajar. Entonces, la luz no me deja tranquilo, venga para pardear. Muchas bombillas está bien. Yo pienso de que hay algo que me observa, me vigila. Bueno, otra pregunta. Aquí, por favor, vamos a guardar un orden, si no, no terminamos nunca. A ver, aquel señor que está allí de pie. Perdón un momento, si me lo permites, creo que yo le quería preguntar, viene al caso de... No, pero él rebobina y lo dice otra vez, o sea que... vamos a guardar un orden, si no, no... Antonio, ¿tú crees que lo de la guerra del Golfo? Sí, sigue, muy interesante. Eso se salió en el Espacio. Contesta la pregunta. Dime. Que lo de la guerra del Golfo, ¿no? ¿Puede haber algo aquí metido de algo de los extraterrestres? Pues mira, ha dado el clavo un poquillo. En el programa Espacio Blanco de Miguel Blanco, que yo escucho todas las noches, de sábado a domingo, y yo no paro de escuchar la radio, me gusta mucho la radio, y yo apunto la radio y yo escucho mucho esta emisora, Espacio Blanco, muy curioso estos temas, y debe escuchar a ustedes, muy interesante. Esto empieza de las 12 a 3 de madrugada. Muy interesante. Hay que esforzar un poquito y pabilarnos porque la vida es muy corta y hay que disfrutar de la vida. Pero vamos a seguir. La pregunta que me ha hecho es muy interesante. Porque resulta, hay un hilo que puede ser manipulado por estos seres. En el Golfo Pérsico están sucediendo cosas extrañas. A lo mejor ¿cómo se llama? Pues ya está bien, Mari. Este objeto, ya está, vale, gracias, ya. Entonces, pienso de que este objeto viene observando la guerra que hay en el planeta Tierra, como el caso este. Entonces, estas naves, aunque no visiblemente, los barcos lo detectan, pero no dicen nada, para que sepan que están observando. La OTAN lo saben, los militares, los mayores de los altos militares, y muchos gobiernos, muchos países la tienen altos secretos, situ. Entonces, esto pienso de que ellos observan la guerra en varios países. Ahora están metiéndose en 4 o 5 países porque están entre medio, a ver cómo sale. Esta nave está muchas horas estático, a ver lo que pasa, porque el hombre llega un momento que llegará el apocalipsis. Grandes catástrofes, grandes cataclismos, y esto provocaría grandes temblores de tierra. Ellos controlan los temblores de tierra, no por la naturaleza del planeta Tierra, sino por ellos.
Ellos manipulan, como el caso Encuentro en tercera fase, que hubo un coloquio en Radio Nacional y hubo un que me lo quiera que muchas llamadas telefónicas, redacción del área lo llamó. Entonces Andrés Gómez Arao me dijo que era cierto, este temblor era del epicentro de la bahía, cuando había una charla, coloquio, después de esta película, en la emisora Radio Nacional de España, un coloquio. Y efectivamente, ese temblor de tierra llegó hasta Zaragoza, que los sismólogos decían que salía de la bahía. No cabe duda que existe una base subterránea. A ver, Vilches, turno de Vilches. Antonio, yo quería preguntar, ¿tú crees que los seres esos que dicen que están detrás tuya siempre y que te interfieren en las luces y eso, pueden ser los hombres de negro esos de que tú me hablabas? Mira, esa contestación no puedo contestar. Solamente son seres buenos. Pasamos al siguiente. Chacón, por favor. En Valencia sabemos que vienen naves aquí al estrecho, como tú bien has explicado. Ahora, parece ser que siempre son los mismos, ¿no? Yo quisiera saber si de verdad tú me lo puedes decir, si después de hacer tantos viajes, que son los mismos seres los que vienen, los mismos, ¿a qué edad? Porque yo creo que habrá por lo menos un pequeño gobierno interplanetario, ¿no? Yo creo, ¿a qué edad retira a esos señores de ir visitando naves en sus viajes espaciales? Bueno, un momento. El tema, Silencio, por favor. la pregunta muy interesante que me ha hecho este señor, no lo conozco. El tema, la pregunta que me ha hecho es muy interesante, lo conozco este caso. Cuando en América había un congreso, había un jefe de una nave y ellos no sabían que era un general de la 7ª flota del espacio interestelar. No se dan cuenta que había un ser entre ellos, los conferenciantes. Eso puede ser que ellos, cuando hay una conferencia, ellos intervienen y nos escuchan nuestra conversación, porque a lo mejor cuando yo salgo de aquí esta noche me encuentro una persona interesada sobre el tema, porque mire, yo soy un ser de otro mundo. Bien, de acuerdo, a usted como a la vida. Pues bien, aquí en nuestra zona del campo Gibraltar, porque está muy relacionado con las pirámides de Egipto, muy largo. Este tema es bastante curioso, bastante escepticismo, y porque son casualidad. Yo me acuerdo en el año 80, un chaval que fue a comprar un yate en Marbella. Por favor, porque esto es que voy al grano sobre el tema y hay que explicar sobre este muchacho que corrió. Cuando fue en el año 80 a comprar un yate, los papeles, los documentos, los dejaron en Marbella. Y salió a comprobar el yate. Era buen día, buen tiempo, y no sé, circunstancias extrañas, por el mal de laboral, pasaba horas y horas y no aparece el yate en Marbella. Entonces resulta de que, bueno, habrá pasado algo a este chaval que salió con el yate. Entonces hubo un rastreo, los barcos ingleses y por parte española, la Fuerza Marina Española, fueron interviniendo a ver si aparecía el yate. No apareció jamás. Son casos muy curiosos y relaciona cómo existe una línea imaginaria en el estrecho de Gibraltar. Y esto es un punto de la isla Bermuda con la isla Filipinas, cosas extrañas que suceden. Avión y barco que desaparecen, de época en época, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, pues, sí, esto es cierto, esto es cierto porque tengo 2 libros y viene diciendo que la historia repite. Cuando cruzó Cristóbal Colón a España, cuando Cristóbal Colón cruzó el océano Atlántico, el mar de las algas, había, no se sabe, y de pronto apareció dos objetos que escoltaban a los 3 carabineros. Así menciona. Si no, reí, coge el libro, a ver lo que dice yo. Otra pregunta. También estamos interesados en hacer una pregunta. Porque José Manuel Fernández. Un momento, antes de la pregunta,
porque habrá visto mis reportajes, los reportajes que tengo hechos, habrá visto toda la familia sobre lo que hablaron de las Bermudas, en el primer capítulo del reportaje mío, que me hicieron un chaval que se llama José Luis Auchel, es un buen chaval para mí, y estará aquí, no sé si lo ve. Gracias, Auchel. La pregunta que iba a decirme ahora. Yo no. Bueno, la pregunta que le hizo el Quintero, me parece que fue altura o no. Sigue. ¿Tuviste el programa, no? Estoy escuchando. Si a ti se te apareciera un ovni, tú con la bicicleta. Sigue. Aquí hay al grano del tema. Y a ti te dijera el extraterrestre que fuera, que si tú quieres subir a la nave, ¿tú subirías aunque tú dejaras la bicicleta? Yo por supuesto, un momento, por favor. Si habrás visto el reportaje de Cana Sur, es cierto. Yo me gustaría irme con ellos. Hombre, por supuesto, yo me iba con ellos, dejaba la bicicleta y me iba con ellos. ¿Cómo que no? Eso dijo Andrés González. ¿No he terminado? Vale, que no he terminado. ¿No te da miedo eso? No, yo me subiría con ellos y que se ponga del lugar de nosotros. Algo que pasa, como dijo Juan Andrés Gómez Serrano en ese programa. ¿Es cierto o no es cierto, señores? Vamos a ver. ¿Todavía no he terminado? ¿Habéis terminado la última? ¿Y si te tienen 3 o 4 días por ahí? ¿Qué te va a decir Pepe? Pregunta seria, por favor. ¿Y si te llevan 3 o 4 días por ahí? Pepe. Por supuesto. Aparezco a los 4 días. ¿Cómo? Momento. Hay un caso muy curioso en Francia. En Francia. Una persona, no sé, habrá visto ya reportajes de algunos periódicos del año 66, en Fontel, con su furgoneta, en un campo, que apareció con unos seres y estuvo 4 días en blanco. No se recordaba lo que estaba dentro de un interior de su nave, una nave. ¿Por qué no? Debemos aceptar que estos seres manipulan nuestra mente o secuestran, hace abducciones, secuestros por parte de la tecnología por ello, que los gobiernos de Estados Unidos guardan secretos por parte de la tecnología por secuestros y abducciones. Es un caso muy interesante, abducciones, secuestros, raptados, y debemos aceptar que existen para llevarnos a otras dimensiones. Antonio, el sábado de feria que estábamos ahí sentados, te acuerdas, yo fresquito en la calle cuando ya estaba cerrado, que tú decías que desde el árbol te estaban mirando y que te protegía. Cuando tú mueras, ellos te protegen. ¿Cómo no me entera bien? Cuando estábamos intentados, sí. Tú decías que estaba en la palmera que te estaban vigilando, ¿no? Si tú te mueres, ellos te protegen, tu alma no va al cielo, al infierno, como nosotros nos decías así que no creemos en estas cosas. Bueno, debemos tener fe para que sepan que estos seres vienen a ayudarnos, vienen a hacer de paso, no a dar envidia y guerra como está padeciendo este planeta Tierra. Bueno, Antonio, si tú nunca te mueres, tú dices siempre que... Eso no se sabe todavía, Bueno, a ver, señora Vilés tiene otra pregunta que hacer y con esta terminamos ya. Antonio, parece ser que la mayoría de los avistamientos de ovnis han sido de noche, ¿no? Por luz nocturna. ¿Tú crees que estos señores pueden ser invisibles a la luz del día? Efectivamente. Porque tengo un caso muy interesante del 26 de junio en el continente, a las 2:30 de mediodía. Ha visto mucha gente y no quiere comunicarlo, pero yo tengo varios amigos y es cierto. Este objeto estuvo 2 minutos observado estático, aquella fecha, el 26 de junio de 1990, y tengo amplio de este tema, de este año de 1990, que tengo 25 avistamientos de 1990. Pues el 26 de junio es muy curioso, porque era un objeto de color naranja, estuvo el tiempo poco con neblina, el viento soplaba del este, con neblina, el objeto se perdió dentro de la nube. Hay muchos casos que también tengo otro avistamiento del día 8 de agosto, que lo vieron mucha gente del Campo de Libertad, que publicaron los periódicos, y era un objeto extraño, no un globo sonda como ha dicho anteriormente, que estuvo 45 minutos estático, lo vieron los guardias civiles, en San Felipe, en todo el Campo de Libertad lo han visto, eso hasta la provincia lo han visto. No era un globo sonda, porque el viento que soplaba era poniente, porque si era levante, el objeto se levanta.
es interesante sobre este tema. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Tenemos una última pregunta de una señora que se encuentra aquí. Dime. ¿Los seres esos estarán con Manolo cuando se cayó de la cama, que usted te dije que se ha caído de la cama y estaba metido a la muerte? Bueno, es que... ¿Estará en la casa con él o qué pasa? Bueno, estos casos no se puede publicar ni comunicar mucho, porque... Mire, son de paz, a mí me pegaron, ¿por qué? ¿Y por qué? Bueno, vamos a intentar el relato que me está comentando y que tengo 18 avistamientos de este señor que me está preguntando esta pregunta. Parece ser que estos seres quieren atacar o hacer daño a cierta persona porque da pruebas de que realmente para él existe algo en su imaginación o que incluso tiene una prueba, tiene un bulto en su espalda. Sí, señor, eso es físicamente y lo demostraré si queréis, pero no quiero porque este señor no merece para que sepa que vosotros haréis estas cosas. Es serio este tema. Bueno, señores, pienso que al cerrar el acto Antonio Valencia García, pienso que es digno de resaltar y de agradecer la enorme disertación que sobre este apasionante mundo de lo desconocido nos ha hecho Antonio Valencia García. Con sus últimas palabras despedimos el acto. Muchas gracias. Perdona un momentito. De todo lo que hemos hablado esta noche, que saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Yo a eso te diré, efectivamente me interesan, porque cuando se trata de temas como este, que son fuerzas que se van tergiversando, que en definitiva no son claras porque nunca clarifica la situación, pero que viene a colación de la oblicuidad de estos temas, que no es una cosa que se palpa o que es tangente, sino que es una etérea que a mí realmente me interesa. Bueno, es un tema bastante interesante y recopila muchos datos y se acumulan. Y esto es una zona muy caliente, se ve mucho avistamiento, buena calidad de avistamiento y años estadísticas de avistamiento. En muchos casos, como este señor aquí que estaba aquí, Manolo Bravo, sí. Una persona muy conocida y me dan fiables, que sean avistamientos que salían de la bahía, como el caso del día 19 de este mes, que lo vieron 7 o 8 guardias civiles y que estuvo 2 minutos estáticos en la refinería y era blanco, redondo y que lanzaba como 2 rayos en ambos lados del objeto. El objeto se perdió hacia el norte. Fijaos, el tema bastante polémica, ¿no? Porque es crítica, opinión, cada uno saca sus investigaciones. Son 22 años que llevo este tema. Lo que pasa es que son casuales estos avistamientos, o que sea una masa de gente que han visto. Pues mira, es cierto, porque han visto mucha gente, miles de personas. En 5 países, como hace poco, en 5 países, un objeto de forma triangular, de 3 diámetros vértice a vértice. 3 diámetros. Francia, Italia, Alemania, incluso España, en Gijón, León, Zaragoza, incluso en Sevilla se ha visto este objeto tan extraño, de forma triangular. Algo está sucediendo, hay oleadas aisladas fuera de verano, alerta ONI, que siempre que el planeta Marte se aproxima en verano. Yo hay una cosa que la teoría de la relatividad de Otto Preminger tiene algo que ver con esta, es la base fundamental de todo esto, ¿no? Exactamente. A mí es que eso es algo que no me explico yo. Son cosas, como ya he dicho, que analizar estos casos, estos avistamientos, porque su estructura de los estos... Lo de la invisibilidad que te había dicho antes esta mujer y tal, si esto de, como decía Otto Preminger, que todo el cuerpo cuando se desplaza muy rápido se ve menos. Exactamente, y que pasa a otra dimensión, aunque parezca de la vista tuya, pero ya pasa a otra dimensión, como quiere quitarse de medio rápidamente, como el caso de Manolo Segovia Alcor, camarero, ese forma de actor. ¿Camarero de esa parte? Yo ese objeto, yo tengo ya 2 casos o 3 casos de este hombre. Para mí era cierto, porque después había unos señores que me confirmaban que era cierto. Son casos, son zonas calientes, que son 14 kilómetros de ancho desde el estrecho. Y aquella fecha de 1735, que ha visto un objeto acumulado, dice Andrés Gómez Serrano, que yo he visitado su casa, y me enseñó una foto que tiene en su cuarto, y lo vieron del año 1735. Aquella base, no había base militar y nada por el estilo. ¿Con la Atlántida tiene eso? Sí, está muy relacionado con las Bermudas,
es una línea imaginaria que hace cosas extrañas, o una anomalía, o un viento temporal tan fuerte como el día 3 de marzo, que a 130 kilómetros por hora. ¿El levante afecta también? Que salía 3 objetos, uno grande y 2 pequeños. Antes salía 2 pequeños y después el grande. Ese fue el día 3 de marzo de este año, que hubo inundaciones del campo Gibraltar. Antes y después del temporal, a las 2 menos 5 hubo otro avistamiento. Y después por la noche, a las 3, se vio otro avistamiento. 2 guardias civiles, que intercambiaron de turno, pues lo vieron los dos, el color lila con lo blanco. Estuvo bastante tiempo estático de ese objeto. Y casi todos los hechos que hemos visto te lo confirma siempre la Guardia Civil. Tengo mucho acumulado las notas y en fin. ¿Te dan justificantes o no te dan? No, justificantes no, sí. Algunos sí, como el caso 17 de octubre del año 86, vieron un gran, como forma de tragaperra, como ha visto en la diapositiva. Lo vieron muchas personas del campo de Gibraltar. Un caso muy interesante. ¿Y lo de las palmeras que me contaste? Las palmeras parece ser que hay un ser de cerca de 10 metros, yo qué sé, algo me observan constantemente. Es un caso muy interesante. ¿Las preguntas han sido interesantes las que te han hecho o no? ¿Lo qué? Las preguntas que te han hecho. Sí, algunas son importantes, delicadas. algunas son delicadas, pero algunas son muy interesantes, Y eso que hay que destacar sobre el tema, y son 25 avistamientos de este año que se ha registrado. ¿Los digo que lo haces tú o te lo hace algún pintor? No, yo. Es un esfuerzo para demostrar en diapositiva en mis conferencias. ¿Conoces de pintura entonces? A ver, Sí, exactamente. ¿Quieres hacer alguna cosa más? El Parque Forestal, lo vieron a las 6:30 de la tarde, lo vieron guardias civiles de Gibraltar, lo vieron mucha gente también. Y el día 8 de agosto, ese globo sonda que estuvo bastante tiempo. Bueno, y yo lo que también quería saber si toda esta omnibulación global que tú haces si tiene connotaciones insípidas tuyas, o sea, que a ti te brota el deseo innato o es una catarsis. Bueno, ya me he costado, yo llevo 22 años y tengo todas cosas aquí, como demuestro, muchas cosas aquí, los apuntes. Que no me ha salido. Muchos apuntes, tengo aquí todos los años, voy apuntando de eso, van diciendo personas, voy apuntando. Tengo algunas grabaciones de testigos, como el caso de Gustavo, de Riconcillo, que a las 1:15 fue, la familia estaba en Riconcillo, vio un objeto, que el muchacho estaba con su moto, detrás de la moto iba una moto moderna, no se sabía lo que era, pero después un señor con un aparato que tiene la refinería lo detectaron, me lo confirmaron, que había un objeto que estaba casi rasando la carretera. Era un objeto de 2 metros cerca aproximadamente, lo daba paso, pero no era. Cuando venían 2 coches delante, el objeto verticalmente se fue para arriba. El muchacho un poco asustado, que si no aparecen los coches se esfuma, porque ellos manipulan cualquier cosa, desaparece, la materia desaparece. El caso es muy interesante. Bueno, pues si te quieres despedir ya. Pues muchas gracias a todos vosotros. Entonces va a ser Navidad, si te quieres despedir, con alguna dedicatoria de Navidad, una felicitación. Un villancico. Algo así que quieras, ¿no? Yo espero que sepan que yo soy muy conocido en este tema y que ya habrá visto. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Científico, físico? A Belén No, Pastor, yo como Belén un Chiquillo, estudioso, a ver el tema. A Belén Pastor, a Belén Chiquillo, vienen los ovnis por el rinconcillo. Es un estudioso sobre el tema que me conoce ya, me dan datos